Hola, me llamo Mireia y soy licenciada en Filología y profesora de catalán desde hace muchos años. Este va a ser el primer vídeo de una serie que voy a hacer para que tú, que estás en tu casa, puedas aprender catalán poquito a poquito. Hoy lo primero que vamos a ver va a ser el abecedario y sus sonidos. Así que, si estás dispuesto a empezar esta aventura que no todo el mundo puede explicar, ya puedes darle al play. En esta primera entrega, como hemos visto, y para empezar a introducirnos en la lengua catalana, vamos a repasar el alfabeto y los sonidos. El alfabeto, pues ya veréis que es muy parecido al español. Tiene alguna letra propia, pero luego pues hay mucha similitud, como decíamos, con el español y con el francés. Así que nada, pues vamos a empezar. La letra A, luego explicaremos una pequeña cosita sobre la letra A, pero es una A, ¿no? Como ma, pa, letra. Ya veremos que en algunas situaciones, cuando la A no está en sílaba tónica, como es este caso, no la pronunciamos verdaderamente como una A, sino que pronunciamos lo que se llama una vocal neutra, cuyo símbolo es este, sobre todo en el catalán oriental, catalán que se habla pues en Barcelona, en su área metropolitana, pero que en el catalán occidental, ¿no? Por ejemplo en Lleida, Tortosa, se pronunciaría como una A, ¿no? Esta vocal, la vocal neutra, es un sonido que solamente tiene el catalán, para entendernos desde el principio, de Tarragona, Barcelona, Girona, pero que ya os digo, más adelante, cuando veamos los sonidos y los dialectos, veremos qué es lo que pasa. Luego, tenemos la B alta, ya que la vamos a diferenciar de la V del español. La B alta, pues nada, tenemos B. En algunas ocasiones, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Árabe, que tenemos una B al final de palabra, no la pronunciamos como una B, sino que la acabamos pronunciando como una P. Y hay otras palabras, por ejemplo, en este caso, am, que esta B del final no suena, como si no estuviera. Luego tenemos la letra C. La C la pronunciamos como si fuera una S cuando está delante de vocales como la E o la I, pero que también tiene el sonido K como en español, ¿no? Casa, cuando lo tenemos delante de vocales como la A, la O o la U. Si nos encontramos dos Cs juntas, ¿no? Pronunciamos como una K y una S, accent, un accent. Luego tenemos la C trancada, una consonante que encontramos en catalán, que también encontramos en francés. Tiene el sonido de la S, como por ejemplo plaza o feliç. Y veremos pues, que es el mismo sonido que tenemos con la C delante de la I, ¿vale? Pero la C trancada. La letra B, por ejemplo aquí la palabra 2, o también cuando tenemos palabras en las que nos encontramos la D al final, esta D la acabamos pronunciando como si fuera una T, ¿no? Madrid, ¿no? Madrid. La E, mal. Sí que veremos, y aquí os he puesto, por ejemplo, para, escribo una E, pero se pronunciará como una vocal neutra. Y tendríamos la diferencia, que eso también lo comentaremos en sesiones posteriores, la E cuando es una E oberta o es una E tancada. Por ejemplo, en este caso de aquí, el acento ya nos indicaría que es una E oberta. Ya lo veremos. La EFA, foc o café. La letra G, que en catalán sería G, la letra G, encontramos, tiene distintos sonidos, el mismo sonido que tendría en español, ¿no? Por ejemplo, en gat, es el mismo sonido que en español. Este sonido lo tenemos delante de la A, de la O o de la U, pero por ejemplo, si tenemos la letra G delante de una I o una E, se pronuncia G, Girona, no sería Girona, Girona. A veces si la encontramos al final de palabra la acabamos pronunciando como una K, y a veces, por ejemplo en la palabra mig, esta G equivale un poquito o se parece mucho al sonido de la CH del español. La letra H, no sona, hora, helicóptero.
igual que en español. La I llatina, también, ¿no? Nit, Martí, noia, yaya. A veces la I, cuando lo tenemos entre dos vocales o incluso cuando la tenemos al principio de palabra, no se acaba de pronunciar como una I, sino que vendría a ser como una especie de Y, de Y, ¿no? Noia, yaya, más o menos, tampoco una Y ni una Y, pero más o menos. Luego tenemos la J, el sonido de la letra J en español, en catalán se pronuncia J. Es muy parecido o es el mismo sonido que cuando tenemos una G delante de una I o de la E. Jugar, adjectiu, viatjar, pues la letra K, pues en el caso de kiwi, la letra L, ¿no? Lupa, hola, la letra M, amirall, cama, la lletra N, nena, conta, tinc, la lletra O, tenim home, arròs, estació, dino, aquí no tendría que ser una O, sino que tendría que ser una U, porque también ya lo veremos, cuando tenemos una O en una posición átona, en el catalán oriental, es decir, otra vez en las mismas áreas, ¿no? En Barcelona, Girona, Tarragona, no pronunciamos una O, sino que pronunciamos una U. En cambio, en el catalán occidental, ¿no? Lleida, Tortosa, Valencia, sí que pronuncian como una O. Y del mismo modo que con la E, vamos a tener las O's obertas, en este caso pues nos da un poco la pista el acento, y la O tancada, pero también, como os decía antes, es un tema que vamos a ver posteriormente. La letra P, pobla, carpeta, temps a vegades, ¿no? A veces hay situaciones en las que escribimos una P, pero que esta P al final no acaba sonando. La Q, la letra Q, igual que en español, quatre, qüestió. La R, Ramón, cara. También en el catalán oriental, normalmente las R's al final de palabra no suenan, normalmente. Hay palabras, por ejemplo, mar, pues que sí, pero normalmente cuando son sobre todo verbos, ¿no? Fer, cantar, dormir, no se pronuncia la R al final. Después tenemos la S. La S tiene dos sonidos. Tiene el sonido típico, sol, mosca, que sería lo que nosotros llamamos el sonido de la S sorda, pero también cuando está entre vocales tiene un sonido parecido a la Z en catalán, claro. Un sonido sonoro, casa, ¿no? Muchas veces es lo que digo, el sol es como serpientes, ¿no? Sol, mosca, mientras que cuando tenemos una S entre vocales, una S sonora, la acostumbramos a hacer como abeja, que digo yo, casa, ¿no? Casa, una casa. Este quizás es uno de los sonidos más difíciles para aquellas personas que no son catalanohablantes, ¿no? Entonces, pues con el tiempo hay que ir puliendo. Luego tendremos la letra T, tarda, porta. Hay veces también en que al final de palabra nos suena alto, ¿no? Alt. La U, música, urbà. La V, ¿no? Que en catalán se llama B baixa, y Valencia. La W, web, whisky. La X, o también xeix, ¿no? Depende de la zona, se llama X o xeix. Y entonces es el sonido del sh, chocolata, mancha, aunque a veces entre vocales se pronuncia como una K y una S, taxi. No diríamos taxi, taxi, pero sí que es el sonido de sh, ¿no? Como si silencio, sh. Ese es el sonido de la X en catalán. Luego tendríamos la Y, Nueva York, la Z, ¿no? En catalán es pronuncia Z, la letra Z, ¿no? Con lo que os decía antes, este sonido de abeja, Z. A las palabras 0, 12. Y después tenim altres sons. Después tenemos otros sonidos, igual que en español, cuando tenemos una G y queremos
que nos suene delante de una I o una E, que nos suene de manera suave, ¿no? Que no nos suene como pues le ponemos la U. Guitarra, guerra. La IG, muchas veces, ¿no? La palabra match, mayo, es lo que decíamos, es muy parecida a la CH del español. La doble L, colla, llapis, Sabadell, que este también es un sonido, cuando lo encontramos al final de una palabra, para la gente que no está acostumbrada a hablar catalán, pues les cuesta un poquito hacer, ¿no? Suelen confundir esta L con una I, Sabadell, ¿no? Y no sería correcto, Sabadell. Después, consonante o combinación dígraf, ¿no? Todos estos se llaman dígrafs, que es la combinación de consonantes, lo que se conoce como L geminada, ¿vale? Es una L con un puntito en medio. El puntito tiene que estar en medio, ¿vale? No abajo, sino en medio. L geminada. Y se pronunciaría como una doble L. Col·legi, ilusió. También es verdad que hay muchas zonas donde este sonido ya está desapareciendo y simplemente pues, se dice col·legi, ilusió, ¿no? No se hace esta ilusió, pero es una consonante propia del catalán. Luego la X, peix, caixa, se pronunciaría como hemos visto antes, como una X normal, ¿no? El sonido de sh muchas veces está ahí, se escribe, pero prácticamente es muy imperceptible su pronunciación o en ocasiones ni se pronuncia. La NY, que es el equivalente pues, a la ñ del español, piña, castaña, lo hemos visto la Q, ¿no? De key, ticket, la doble R, igual que en español tenemos doble R para hacer esta R más fuerte, ¿no? Sobre todo cuando está entre vocales, carré. Y tenemos también la doble S. La doble S es, como os he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, aquí antes tenemos la palabra casa, lo podemos poner la palabra rosa, por ejemplo, ¿no? Claro, esta S entre dos vocales lo que se hace es que se convierta en sonora, que se suavice, ¿no? Que tenga lo que decíamos antes, el sonido de la Z, de la Z. Pero si yo lo que quiero tener es el sonido de una S sorda, de una S normal, por decirlo de alguna manera, cuando está entre vocales lo tendríamos que escribir con dos S. Este sí que tendría el sonido de la S sorda. Entonces no es lo mismo rosa que rosa. Rosa significa rubia, ¿no? Aquesta noia és rosa, rubia. M'agrada la rosa. Pues la rosa, la flor. Y después tendríamos la TX, pues que también viene a equivaler a la CH, ¿no? Cocha, despatx. ¿Bueno? Y finalmente os quería explicar algunos signos ortográficos. Pues bueno, signos ortográficos ya sabemos, ¿no? Los que son la interrogación, claro, eso también existe en catalán. Pasa que en catalán los signos de interrogación y de exclamación solamente se colocan al final de la oración. ¿Vale? En español sí que se deben colocar al principio y al final. En catalán, a no ser que tengamos una oración muy muy larga que nos pueda llevar a duda, a confusión, solamente se pone al final de la oración. Luego, pues nada, también tenemos los puntos, comas, guionets, paréntesis, igual. Pero sí que la acentuación es distinta pues, al español, y ya lo veremos en otra sesión. Por ejemplo, en catalán tenemos dos tipos de acentos, l'accent obert, ¿no? Iría pues, hacia la izquierda, digamos, l'accent tancat, hacia la derecha. Y veremos pues, que hay vocales que solamente llevan accent obert, otras que solamente llevan accent tancat y otras que pueden llevar los dos tipos de accents, obert y tancat. Luego tenemos la diéresis. Los dos puntitos también lo tenemos en español. Solamente se coloca encima de la I o de la U. En situaciones en las que necesitamos pues que se pronuncien. Y luego también tenemos la apóstrofe. La apóstrofe es una pequeña coma
que se sitúa, por ejemplo, lo que nos indica un apóstrofe es que estamos eliminando un elemento, en este caso que estamos eliminando una vocal. Eliminación de una vocal. Suele pasar con los artículos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra arbra, árbol, y le tenemos que poner un artículo. No diremos el arbra, sino que decimos larbra. Ponemos esta L y esta comita, ¿no? Que viene a ser el apóstrofe. No sé, la escola, ¿no? La escola. No diremos la escola, sino que la escola, por ejemplo. Y nos pasa también con preposiciones, por ejemplo, con la preposición de, por ejemplo, aventura. És hora d'anar d'aventura. No diríamos de aventura, sino que diríamos de aventura. Y esto también lo veremos en otras sesiones. Así que con esto acabamos esta breve introducción al alfabeto y a los sonidos y características típicas del catalán. Nos vemos en otra sesión. Bueno, ahora que ya has visto el vídeo completo, ¿qué te ha parecido? Como habrás comprobado, hay muchos sonidos parecidos al español y otros tantos parecidos al francés. Y esto es porque los tres idiomas son lenguas románicas. Lo que tienes que hacer ahora es buscar palabras en catalán, libros en catalán y leer y practicar estos sonidos. En la próxima entrega explicaremos más curiosidades para que puedas ir avanzando poquito a poquito y animarte a usar el catalán. Así que nos vemos en la próxima entrega. Adeu!